Bienvenidos a este video. En este video hablaremos de paradojas de la radio parte 6, una visión subjetiva. Precisamente, y sonó el despertador de Marvil, Elizardo Marvillas Vilas, de 1946. El protagonista cuenta que paró su coche en la radio, un gentil lo esperaba, elogiando su porte de cantor, y se entusiasma. Me esperaban en la puerta los señores directores. Empezó a tocar la orquesta y sonó el despertador. Y para aumentar mi pena, justito en la radio suena el tango que iba a cantar. El pajarito, el poeta anarquista Dante Alighieri Francisco Bautista Rimoli de 1930. El protagonista es una canillita al cual el autor define como pajarito rabalero, sos vocero del ciudadano entrevero, corazón que derramas en la esquina, parlanchina con voz limpia y cristalina, tu canción, radio humana que palpita, que grita su propia angustia inaudita. En No cantes ese tango de Rodolfo Blas Arrigoriana y música de Francisco Lomutu de 1937, el protagonista le reclama a un amigo: no cantes eso, no cantes ese tango. Habla con los muchachos del teatro y de la radio, pediles por mi vida que no lo canten más. En Del 50, Roberto Celes, la música de Hugo Pardo de 1989, el protagonista recuerda: a las 6 de la tarde, por la radio, cruzábamos la selva con el grito de Tarzán y el cielo estaba cerca en la rayuela. En esta noche, en Buenos Aires, de Avis éramos Silva Cabrera y músico de Ángel D'Agostino y de Eduardo del Piano de 1944. Se plantea una clara importancia de la radio. El baile ha empezado, lo anuncia la radio, que todo lo acerca, que vence distancias. Si seguimos el sendero propuesto por Eve de Bonafí, debemos recordar sus planteamientos teóricos. La radio es educación, formación, buena música. Cuando la radio empezó era pura creatividad. Yo era chiquita y la escuchaba. Escuchando uno se imagina lo que eran las personas que estaban detrás del micrófono y después las voces que no se borran. Nosotros tenemos que instalar nuestras voces todos los días, todas las horas, todos los minutos, en todos los barrios y en todos los lugares. AM 530, Radio Madre. Hacia el 2006 estableció las siguientes consignas para la labor de sus trabajadores: productores, conductores, periodistas, columnistas y demás integrantes de su colectivo. Nuestros hijos viven, cárcel a los genocidas, rechazamos las exhumaciones, no aceptamos que se le pongan precio a la vida, rechazamos los homenajes póstumos. Las madres de Plaza de Mayo, no aceptamos candidaturas, la falta de trabajo es un crimen, la lucha de los pueblos es nuestra propia lucha. Luchamos por la unidad latinoamericana y contra el imperialismo, creemos y luchamos por el socialismo, reclamamos la distribución de la riqueza, no declaramos a favor de una nueva ley de radiodifusión que nos haga libres. Digamos entonces que las radios emiten eslogan que las definen. Algunos ejemplos nacional, la radio pública, toda una identificación. Radio 10, la radio, intenta apropiarse de la palabra radio como si fuera la única. Continental, gente de palabra, gente conjunto de personas que ven reunidas o trabajan a las órdenes de uno. El Grupo Prisa de España no habla de pueblo, grupo de seres humanos caracterizado por una unidad de cultura, origen, lengua, creencia, localización geográfica, etc. 750 avanza en el derecho a la información. Toda una afirmación clara. Cooperativa 770, se siente. AM 530, la primera de la izquierda, una acertada definición de la Madres de Plaza de Mayo, aunque Eve no recuerda cómo surgió la misma acertada definición, ya que se trata de la primera emisora del dial, que a la vez es la primera en ser manejada por una agrupación de izquierda, con definida postura en toda su programación, tanto lo nacional como lo latinoamericano. Eve es clara al señalar que la emisora no debe sumarse a la agenda que imponen los grupos monopólicos de prensa. Por eso aclara: instalémonos nosotros los que va a pasar en el día, en la semana. En su discurso del jueves 31 de octubre del 2013 fue clara y terminante al marcar la línea. Lo primero que tenemos que hacer es no hablar mal de nosotros, ni de la Nata, ni de la Gorda Casterio, ni del Pino Solanas, ni de ninguno de esos tarados. Instalemos nosotros los que va a pasar, seamos capaces de instalar lo que nosotros queremos, apuntemos el proyecto nacional y popular todos los días, no hablemos de ello,
Uno tiene que discutir con los iguales. Nosotros tenemos que instalar nuestra voz todos los días. Tal vez es más importante lo que le pasa a la gente del barrio, de la villa, que a nosotros. Entonces, hay que escucharlos, poner la oreja. Estemos siempre con una coracita bien dura, bien enteros, y no seamos triunfalistas. No se acabó la dictadura de Clarín. Ojo con esos triunfalistas, el enemigo está ahí, agazapado. Santa en algún momento, se te prende de la yugular y te hace moco. Esas reflexiones de Eve, como otras que ya destacaremos, nos ponen en evidencia que venimos de un pasado plagado de devastación cultural, devastación provocada por la dictadura y continuada y acentuada por el minimato. Para conceptuar, unos apoyaremos el trabajo editado en noviembre del 2013 por Claudio Vélez, director de la excelente revista La Tela de Araña de la Universidad Tecnológica Nacional. El texto es extenso, pero extraemos algunos conceptos esclarecedores. Para decir brevemente, en una época y especialmente en una sociedad que ha perfeccionado su maquinaria de gestión, producción, propaganda, control y manipulación, a punto tal de que todo es producido, incluido el arte y los bienes culturales, se haya atravesado desde su concepción misma por la lógica instrumental del consumo masivo, del entretenimiento administrativo y del consentimiento cómplice, habido o resignado, de narcotizadores consumidores. En una época decíamos en que nada quedaba salvo de la racionalidad técnica del cálculo. Se reduce hasta límites impensables los espacios para el inconformismo, la resistencia, la creatividad y la reflexión crítica. Y es este diagnóstico magistral respecto de dicha época sombría el que nos permite pensarlo como el ejercicio de un pensamiento crítico, menos cercano al hastio o al desencanto que a la denuncia implacable y al desespero aviso de fuego. Unos pocos años antes de que el genial escritor inglés George Orwell imaginara al Gran Hermano como alegoría de una burocracia estatal omnipresente, de un temible dispositivo que invade y perturbe la estructura de todas las relaciones humanas, incluso del aparato psíquico, Adorno y Jorge Mill ya habían logrado entrever que aquellos mecanismos de dominio utilizados por los estados totalitarios basados en la censura, la prohibición, el estricto control disciplinario sobre los cuerpos, el encierro y los castigos físicos habían sido reemplazados en las democracias liberales por dispositivos más eficaces, incluso placenteros, fundamentados en el entretenimiento, el consumo y la manipulación mediática de las necesidades. Este análisis nos lleva a la definición actual de radio y televisión. Masaje. Entréguese, no piense, no razone, déjese llevar. El Gran Hermano le dirá lo que hay que hacer, lo que consumir, cómo entretenerse. Claro que hubo una reacción, como señala Vélez, el resultado paradoja de una gestión completamente administrativa, basada en las necesidades comerciales de un puñado de oligopios y signada por las más absolutas desprotección estatal a los sectores populares. Fue la inédita multiplicación de proyectos culturales, artísticos, editoriales y comunicacionales independientes. Las grandes urbes se poblaron de centros culturales, aflojaron las radios comunitarias y se recuperaron salas de cine y teatro. Se organizaron bachilleres y bibliotecas populares y prosperaron cientos de experiencias autónomas y participativas. Paradójicamente, la década de mayor hostilidad hacia los emprendimientos considerados no lucrativos fue la más rica y creativa en lo que respecta al diseño autónomo de proyectos culturales, artísticos, educativos. Sin ninguna duda, la emergencia de los nuevos movimientos sociales y el clima asambleario que sucedió a los acontecimientos de diciembre del 2001 vinieron a completar un clima epocal, caracterizado por la participación popular, la acción directa y las iniciativas autónomas de gestión. Aún a riesgo que pueda ser leído como un mero inventario de nombres grandilocuentes, y teniendo en cuenta que nos resulta imposible desarrollar sus efectos y potenciales en estas épocas páginas, consideremos injusto dejar de mencionar algunas de las más significativas conquistas culturales de la última década.
el Canal Encuentro, el Plan Nacional de Igualdad Cultural, Tecnópolis, la creación del Museo del Libro y de la Lengua, la transformación de la ex-EXMA en dos centros culturales, Echunin y Harold Conte, la sanción de la Ley de Medios Audiovisuales, la organización del Mercado de Industrias Culturales Argentinas, MICA. Gracias por ver el artículo, esperemos le haya sido útil y nos vemos en futuros videos.